su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Hoy me acompaña la hermana Noemí Reyes. Bienvenida y buenos días. Buenos días, pastor. En esta mañana, hermanos, damos gracias al Señor por su amor y su misericordia que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Y en esta mañana estaremos estudiando la lección número 9 de nuestra cartilla de Escuela Sabática. Amén. Pues, ¿qué le parece si hace la oración? Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta mañana, Señor, damos gracias, Señor, por su amor, por su gracia maravillosa. Y le pedimos, Padre bendito, que este estudio de esta lección sea de gran beneficio para nuestros hermanos y amigos que están oyendo a través de la radio, de la televisión. Que su palabra, Señor, pueda ser eficaz en sus vidas. Amén. Y que de cada una de estas lecciones que estamos estudiando, ellos puedan apreciar, Señor, y poder mejorar su vida espiritualmente. Amén. En el nombre maravilloso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Después que un cristiano se ha debilitado en su fuerza y resistido la gracia de Dios, prácticamente ha iniciado una espiral descendente, dando como resultado que termina en el fondo del pozo. ¿No es cierto, hermana Noemí? Amén, pastor. En el fondo del pozo. Ya cuando un cristiano ya ha pasado por tantos límites, ha trascendido los límites de la palabra de Dios, llega al fondo del pozo. Así es. Y creo que Sansón es un ejemplo de eso. ¿No es cierto? Amén, pues, ¿qué le parece si vamos a la Biblia entonces de una vez para ver qué es lo que sucedió con él? Claro que sí, pastor. En Jueces 16, del 6 al 21, vamos a estar estudiando cómo fue que Sansón cayó en el fondo del pozo. Y dice la palabra de Dios. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes, aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 quedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza.
Hermanos, nosotros aquí podemos ver cómo esta mujer le dice a él que lo ama y que por amor en nombre de ese amor, ella quiere saber en qué consiste el secreto de su fuerza. Pero Sansón está ciego. 3 veces ella le descubre sus planes y él no ve. Él no ve eso, los planes que ella tiene para él. Ella no lo ama. Realmente ella lo que quiere es una mejor vida para ella, aprovecharse de él porque ella no es una buena mujer. ¿Usted qué opina de esto, pastor? Es interesante cómo Sansón en 2 ocasiones le dice, si hacen esto, seré como cualquiera de los hombres. Exactamente. En esa expresión, seré como cualquiera de los hombres, él nos está diciendo de que él no era un hombre cualquiera. ¿Por qué no era un hombre cualquiera? Porque él era un hombre dedicado a Dios desde el nacimiento. Amén. Él era un nazareo. Él había hecho votos de consagración a Dios para que fuera vaso útil en las manos de él, de Dios. Entonces, eso lo hacía él un hombre peculiar. Pero esto me hace pensar a mí en nosotros. Exactamente. Usted, hermana Noemí, usted no es cualquier mujer. No. Porque usted igualmente ha hecho votos de consagración a Dios como una hija de Él. Amén. Su servidor igualmente he hecho votos de consagración al Señor. Nosotros nos hemos consagrado por medio del bautismo al servicio de Dios. Eso nos hace peculiares. Eso nos dice que no somos cualquiera. Y cuando nosotros nos bautizamos y se invocó allí el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e iniciamos una nueva relación con Jesús, entonces Jesús prácticamente nos dio su gracia y su Santo Espíritu para guiarnos. De manera que hoy, por ese grande privilegio, no somos cualquier cosa. No. Pero aquí había alguien usado por el enemigo que quería quitarle la peculiaridad, la singularidad, lo especial al Hijo de Dios. Amén. Aquí tenemos a alguien que como instrumento de Satanás está buscando que eso especial, que eso peculiar sea tirado a la basura. Amén. Y es lamentable cómo Sansón, al mirar que este instrumento satánico llamado Dalila está buscando que eso peculiar, eso especial de él, ya no lo tenga, es lamentable que él se preste al jueguito con ella, se preste a estar prácticamente pues cediéndole en todo lo que ella le dice. Creo que ella dio muestras en la primera ocasión que era una traidora y era como para que Sansón se fuera, la dejara inmediatamente. Pero él se presta para la segunda vez y se presta para la tercera vez. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el hombre peculiar, el hombre especial, el hombre que ha hecho votos de consagración, aquí está jugando con el pecado. Está, pues, coqueteando con el pecado, acariciando el pecado. Y esto lo hace a él que básicamente esté, como decimos, a la orilla del pozo, solo para que lo lancen. Hermanos y hermanas, ¿cuánto debemos nosotros cuidar esos votos de consagración que hemos hecho? ¿Cuánto debemos cuidar esa peculiaridad que Dios nos ha dado al tomarnos como sus hijos? ¿Y cuánto debemos nosotros, hermanos, abstenernos de acariciar el pecado, de jugar con el pecado, de estar ahí coqueteando con él? Hermano, mira, si yo tengo mi teléfono celular ahorita y yo encuentro que una mujer semidesnuda hace que me atraiga, hermanos, y yo veo la tentación que hace que me detenga allí, hermanos, yo debería de mirar que Satanás me está tentando. Y entonces, yo debo de estar muy alerta para no ceder a esa tentación. Pero ¿qué tal si en la segunda ocasión que yo tengo el celular conmigo nuevamente
me tienta eso. Y yo me dedico allí. Y me miro y leo sobre esa persona. Oh, hermanos, va a venir la tercera ocasión. Pero el punto es de que yo estoy allí prestándome y prestándome. ¿Por qué? Porque estoy de alguna manera jugando con el pecado. Y el peligro es de que no me doy cuenta, pero estoy prácticamente al borde del pozo también. Nosotros encontramos aquí a un hijo de Dios como Sansón, que está lamentablemente siendo aquí tentado para que el secreto de su fuerza, que no estriba ni en sus músculos, sino que estriba en la gracia de Dios sobre él, prácticamente se lo confiese al enemigo. Bueno, sigamos leyendo porque del 16, hermana, al 21, continúa hablándonos acerca de lo que esta mujer hizo. Y dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma fue reducida a mortal angustia. Hermanos, todo lo que el pastor dijo en este momento es la realidad de la vida. La vida de esta mujer, hermanos, demuestra que no solamente aquel hombre que no sea un hijo de Dios temeroso que vaya a la iglesia puede ser engañado, sino también los hijos de Dios, hermanos, todo, y también las hijas de Dios, todo aquel hombre y mujer que hayan dedicado su vida al Señor, también pueden ser tentados. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos reconocer las enseñanzas de Satanás, reconocer cuando con sus artimañas él llega la primera vez, él llega la segunda vez. Nosotros debemos de estar alertas, hermanos, pero cuando nosotros le damos rienda suelta más a la carne que al espíritu, allí nosotros entonces vamos a caer en las tentaciones del enemigo. Y a veces las personas no miran el peligro de la tentación hasta cuando ya toca fondo, hermanos, el pecado que esa persona ha cometido. Cuando esa persona realmente se encuentra, como dice la lección, en el fondo del pozo, es ahí donde aquella persona se da cuenta que ha pecado, que ha transgredido la palabra del Señor, que ha transgredido la ley del Señor, hermanos, y debemos de tener mucho cuidado para no ser engañados, porque el enemigo es inteligente. El enemigo no le va a presentar una tentación simple, una cosa cualquiera. Él busca lo más hermoso, él busca algo que te pueda traer. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos alimentar nuestro espíritu, debemos alimentar nuestros pensamientos estudiando la palabra del Señor, pidiéndole a Dios que nosotros podamos discernir, hermanos, cuando la tentación llegue. Cuando la tentación llegue, que nosotros podamos estar fortalecidos por medio del estudio de la palabra de Dios, hermanos. Hermana, me llama la atención el texto que usted leyó, el 16. Sí. Porque dice, y aconteció que presionándole ella cada día. Cada día. ¿Acaso no el enemigo igual nos presiona Cada día. Cada día tenemos una Mire, hermana, cuando tentación. una mujer o un hombre cae en el pecado, ha sido porque cada día ha habido una presión sobre él o sobre ella. Y lamentablemente ella o él, pues, paró la oreja. Exactamente. Y cuando vino a sentir, fracasó. Por eso, hermana, hermano, joven, jovencita, si cada día sientes que tu novio o tu novia te presiona para que te vayas a la cama con él sin casarte, ten mucho cuidado. Es el diablo quien te está presionando cada día para que tu peculiaridad de hijo de Dios, de hija de Dios, para que los votos de consagración que has hecho se tiren a la basura. Hermana, hermano, o mujer o hombre que me estás escuchando, si cada día te está presionando una mujer o un hombre para que vayas a violar los votos matrimoniales, a serle infiel a tu esposa, a tu esposo, oh hermana, hermano, hombre o mujer, pon mucha atención. Es Satanás quien está buscando degradarte, tal como aquí cada día Dalila dice, presionaba a Sansón con sus palabras y le importunaba. Hasta el punto que, ¿qué hizo Sansón, hermana, ya en esta cuarta ocasión de tanta presión de cada día? Versículo 17, léalo por favor hasta el 21. Dice, y le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre, si fuera rapado,
mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y lo llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hasta aquí no se sabe qué es más de admirar, si la debilidad de Sansón o la perversidad de Dalila. Porque la verdad, hermanos, es que esta mujer sí que era perversa. Era perversa. Mire, cómo su insistencia prácticamente la llevó a arrancarle a Sansón el secreto. Con cuyo descubrimiento ella sabía que la vida de Sansón corría peligro. Más traicionera no podía ser. ¿Cómo era posible que le dijera que la amara, que la amaba? ¿Cómo es posible que pretendía ser la que le amaba y no le importó traicionarlo? Prácticamente con eso lo estaba ella entregando a aquellos que le odiaban a muerte. Pero hermana, qué debilidad la de Sansón también. Sí. Cómo él estuvo juegue y juegue con ella, sabiendo de que esta mujer planeaba entregarle a los enemigos. Porque mire, ya habían pasado 3. Ya Sansón sabía que esa mujer lo que sí quería era entregarlo a los enemigos. Pero ¿cómo es posible, como decía usted, estaba tan ciego? ¿Cómo es posible que él no pudiera entender, hermanos, de que lo quería entregar, lo quería traicionar? Así es, tristemente, cuando uno ya ha descendido en la espiral descendente, como decíamos ayer, ya ha demasiado caído que ya no ve, hermanos. Ya no ve. Sí, es interesante, hermanos, cómo nosotros podemos ver aquí que ya Sansón estaba tan metido en el pecado que él ya no miraba las tentaciones, las acechanzas de Satanás. Y vemos aquí, hermano, cómo ya Dios se había alejado de él. Qué terrible, hermano, cuando ya por nuestra condición pecaminosa Dios se aparta de nosotros. Pero antes de que Dios se aparte de nosotros, yo creo que el Espíritu Santo a nosotros nos reprende. El Espíritu Santo a nosotros nos habla: apártate de esa tentación. Y no entiendo cómo Sansón no pudo ver el peligro en el que él estaba cayendo, las tentaciones que el enemigo le puso. Era 3 veces, pastor. Ahora, 3 advertencias. Mire qué astuta esta mujer, porque mire el verso 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Pero mire lo que ella hizo, versículo 19. Ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas. Exactamente. Ay, hermana, qué seducción más terrible. Sí. Qué poder seductor el que tiene una mujer cuando en las manos de Satanás quiere hacer caer a un hijo de Dios. Exactamente. Imagínese usted, dice que lo acostó, prácticamente lo durmió sobre sus rodillas. Así es como Satanás, hermano y hermana, quiere arruinarnos a nosotros. Amén. Él también nos ha estado prácticamente seduciendo de diferentes maneras hasta el punto que nos dormimos. Y cuando ya estamos dormiditos sobre sus rodillas, mire, nos da la estocada el enemigo. Y qué tremendo, cuando venimos a despertar, estamos prácticamente esclavos completamente
estamos en una cárcel como Sansón. Atados. Y entonces nosotros podemos ver que así Satanás obra. Pero hermanos, estamos estudiando esto porque pues nosotros vemos que no fue esto accidente para que Sansón llegara aquí a esta altura con esta mala decisión, sino que vemos desde el domingo que empezamos, nosotros vemos que realmente fue una como un tobogán, diría yo, donde él se fue deslizando, aunque ayer le ponían un nombre a la lección, le dice la espiral descendente. Pero hermana, volviendo a esta historia, es impresionante lo que dice el versículo, deje ver, donde le sacaron los ojos. 20. El 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Y entonces dice que, a ver dónde está lo de los ojos, hermana, que no era el 20. Vamos a ver dónde está, creo que me pasé por aquí. Vamos a ver dónde fue que se me quedó este texto. Aquí está el 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Bueno, ¿por qué quería llamar su atención a esto de le sacaron los ojos? Una de las debilidades de Sansón siempre fue con los ojos. Y es que el placer, hermana, siempre nos entra por los ojos. Al hombre le gusta una mujer y el gusto le entra por los ojos. A la mujer le gusta un hombre y el gusto le entra por los ojos. Y la lujuria, dice la Biblia, entra también por los ojos, que es ese deseo. Nosotros encontramos en Sansón que en 3 ocasiones dice, la primera dice, quiero esta mujer porque ella agrada a mis ojos. Agrada a sus ojos. La segunda vez dice que fue a Gaza y vio a una mujer. Y la tercera dice que se enamoró. Entonces nosotros vamos a ver una constante en él de vio, me agradó. Es decir, los ojos que son la causa de tu pecado, tristemente van a terminar para ti en una desgracia, porque al final le sacaron los mismos ojos. Qué tremendo, hermana. Qué terrible. Por eso, como dijo Cristo, si tu ojo dice te es ocasión de caer, mejor sácatelo, dijo. Mejor sácatelo, es mejor que entres con uno al cielo y no que con los dos te vayas al infierno. En otras palabras, hermanos, lo que el Señor está diciendo es, absténganse de pecar, arránquense aquello que verdaderamente les es ocasión de caer, no en el sentido de que nos vamos a sacar los ojos, ¿verdad? Pero en el sentido de que, aunque nos duelan algunas cosas, dejarlas, pues abandonarlas. Pero aquí literalmente nosotros vemos que Sansón, la misma causa que lo llevó al pecado, que era los ojos, esa misma causa prácticamente se la quitaron arrancándole o sacándole los ojos. Habían 2 maneras, hermana Noemí, en aquellos tiempos de sacarle los ojos a una persona. Una era con un hierro caliente que le ponían, y la otra era con una punza, le punzaban. La Biblia no nos dice de qué manera le sacaron los ojos, pero que tristemente se los sacaron, sí. Y qué lamentable es esto. Hermanos, estamos viendo nosotros los amargos resultados que le siguieron a la debilidad espiritual de Sansón. Qué terrible. Pero ¿qué le parece si leemos acerca de lo que dice el don de profecía? Cuando se lo hubo rapado, dice, porque aquí ya hemos dado aquí comentarios nuestros, ahora vamos al comentario del don profético. Y dice, cuando se le hubo rapado, Dalila empezó a molestarle y a causarle dolor para probar su fuerza, pues los filisteos no se atrevían a aproximarle hasta que estuvieran plenamente convencidos de que su fuerza había desaparecido. Entonces le prendieron y habiéndole sacado los ojos, lo llevaron a Gaza. Allí quedó atado con cadenas y grillos en la cárcel y condenado a trabajos forzosos. Cuán grande era el cambio para el que había sido juez y campeón de Israel, al verse ahora débil, ciego, encarcelado, rebajado a los menesteres más viles. Poco a poco había violado las condiciones de su
sagrada vocación. Dios había tenido mucha paciencia con él, pero cuando se entregó de tal manera al poder del pecado, se traicionó su secreto. El Señor se apartó de él y le abandonó. No había virtud alguna en sus cabellos largos, sino que eran una señal de su lealtad a Dios. Y cuando sacrificó ese símbolo para satisfacer su pasión, perdió también para siempre las bendiciones que eso representaba. Tremendo. Qué terrible. Había una señal y la señal estaba en los cabellos largos. En los cabellos largos. No había virtud en ellos, nada más era la señal de su lealtad. Pero cuando sacrificó ese símbolo, dice, para satisfacer su pasión, perdió también para siempre las bendiciones que representaba. Sí. Bueno, me llamó la atención esto que usted leyó aquí, cuando dice de que, pues, vinieron y le pusieron grillos, lo ataron con cadenas y lo metieron en la cárcel, condenado a trabajos forzados. Ese acto de meterlo a la cárcel y con cadenas y con grillos, pues prácticamente es el fondo del pozo. Él pagó la consecuencia Sí. de su pecado. Exacto. Entonces, sí, adelante. Perdió sus fuerzas. Él era un juez del pueblo de Israel. ¿Campeón, dice aquí? Sí, campeón. Pero todo lo que el Señor a él le presentó antes, él lo desechó. No le importó porque él, como dijo el pastor, él, no tengo la palabra correcta en este momento, pero él decidió acariciar el pecado más que el destino que Dios tenía para él. Él se olvidó el objetivo para el que él había sido llamado, para lo que el Señor lo había predestinado a él, porque dice que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel, pero simplemente él se apartó de su misión, de lo que Dios lo había llamado a él. Y vemos, hermanos, cómo él perdió todo, perdió su vista, perdió todo. El Señor, él cayó en una degradante situación, hermanos, porque él servía de burla para los filisteos. Él ya no era el juez que un día juzgó, que él peleó por su pueblo. No, hermanos, él era un hombre ciego y esclavo. Y no solamente con eso, hermanos, él sirvió de burla. Ahora, yo no sé si en esta hora habrá en la audiencia algún hermano o hermana que, al igual que Sansón, se encuentra en el fondo del pozo. No sé si habrá alguien que también hoy, al igual que Sansón, está como encadenado, encarcelado en el pecado. No sé si en esta hora habrá alguien también que, por haberle dado rienda suelta a su mirada en la pornografía, que tanto he hecho énfasis en esta semana en eso, que tanto pudo haber dedicado tiempo para en la computadora arruinar su mirada, o viendo la mujer de su prójimo, o cualquier mujer o cualquier hombre que no le correspondía. No sé si en esta hora alguien, por haber tristemente dado rienda suelta a los placeres, también está como Sansón en el pozo. Bueno, quiero decirte, hermano, de que aunque estés en una condición así, caída, bien profunda, quiero decirte que si desde allí tú te arrepientes y te acuerdas del Señor, el Señor te puede levantar. Hay un texto que quiero leer, no está en la lección, hermana, pero quiero leerlo, está en Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, versículo 29, que me gusta y me parece que es pertinente para leer ahora. Dice aquí Deuteronomio 4, 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y el 30 dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Amén. Pero noten ustedes la condición.
Mas si desde allí buscares Ujú. a Jehová tu Dios, mas si desde allí tú volvieras a Jehová tu Dios, mira lo que dice, el Señor dice, el Señor se volverá a ti, escuchará tu voz. ¿Por qué? Porque lo estará buscando de todo tu corazón y de toda tu alma. Y parece, hermana Noemi, que Sansón, en la condición en que estaba ahí en el fondo del pozo, parece que, aunque no lo diga la Biblia, parece que buscó desde allí al Señor, Exactamente. se arrepintió de lo que había hecho, reflexionó, sin duda ahora que ya no tenía los ojos, sin duda ahora que oía las burlas que le hacían y los maltratos que le daban, sin duda, ahora él desde allí reconoce su pecado y busca a Dios. Y estas palabras de Deuteronomio se cumplieron. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice el verso 22 de Jueces 16. Vamos a ver qué es lo que pasó allí con él, físicamente, qué sucedió con él. Jueces 16 El capítulo y dice, el versículo 22, ¿qué dice? dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Esta expresión, que comenzó a crecer el cabello de su cabeza, pues nos dice, hermana, de que el Señor está restaurándole. El Señor está dándole su maravillosa gracia. Sí. Nosotros vemos aquí que en la expresión, después que le fue rapado, el cabello de su cabeza empezó a crecer. Nosotros encontramos aquí que él prácticamente había allí donde a él estaba hundido, había experimentado el arrepentimiento, Así. el dolor por lo que había hecho de despreciar la bendición de Dios. Y sin duda, desde allí, desde donde él le busca, como dice Deuteronomio, Dios le oye y entonces comienza a restaurarle el cabello en su cabeza. ¿Y qué dice el don de profecía al respecto? El cabello de Sansón dice, ¿qué cosa? Dice, el cabello de Sansón comenzó a crecer gradualmente, indicando el regreso extraordinario de sus poderes. Así dice la Science of the Times del 13 de octubre de 1881. El regreso de sus poderes extraordinarios. Dios se lo está dando. Dios se lo está restaurando. ¿Por qué? Porque desde allí, como dice Deuteronomio, desde la condición en que estaba, él, sin duda, reaccionó y se arrepintió. Pero esto es recalcado por otra cita más adelantito del don profético. ¿Qué dice? Sí. En el sufrimiento, dice, Dice, en el sufrimiento y la humillación mientras era juguete de los filisteos, Sansón aprendió más que nunca antes acerca de su debilidad y de sus acciones que lo llevaron al arrepentimiento. Hermanos, nosotros aquí podemos ver cómo él se arrepiente, él se humilla ante el Señor, él se dirige ante el Señor. Y esa es una lección muy importante para nosotros como cristianos, hermanos, hoy en día en nuestras vidas. Nosotros debemos de reconocer cuando nosotros caigamos en pecado, hermanos, la necesidad de Dios en nuestras vidas, y debemos arrepentirnos, hermanos. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. El Señor nos ha dado dones, hermanos, habilidades, pero Él nos las ha dado para el servicio de su obra. Y así como Él nos las da, así también puede quitárnoslas. Pero en esta historia nosotros vemos, hermanos, cómo a través de su arrepentimiento, de su humillación, el Señor vio su corazón. Y el Señor tuvo misericordia de él porque dice que le devolvieron sus poderes y sus habilidades. Y a mí me gusta mucho el texto de Primera de Juan 2:1. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tendremos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy en día, hermanos, nosotros si pecamos, hay esperanza para nosotros, porque tenemos nuestro abogado intercesor, hermanos, ante el Padre Celestial, pero también tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos de todo corazón, hermanos, y buscar al Señor. Cuando el Señor mira esa condición en nuestras vidas,
Él es misericordioso, hermanos, y Él nos levanta de donde nosotros hayamos caído, pero siempre y cuando nosotros realmente seamos sinceros, que nuestro arrepentimiento sea genuino, hermanos. Yo creo que al verse así como Sansón estaba, pastor, como dice que él servía de juguete para los filisteos, él sintió la necesidad, hermanos, y su arrepentimiento fue sincero, porque Dios lo restableció, Él le devolvió sus fuerzas. Así es. Ajá. Bueno, prácticamente entonces con esta esperanza o con esta nota, pues, digámoslo así, agradable, termina la lección, porque nosotros vemos que el hombre que descendió al fondo del pozo, Dios al final, pues, lo va a sacar del pozo. Sí. Porque allí, en el fondo del pozo, él está arrepintiéndose. Eso nos dice de que hay esperanza para nosotros como pecadores. La reacción de Sansón, hermanos, a última hora, la reacción de Sansón de pues, reconocer el pecado, eso nos dice que también nosotros, si como él por alguna razón nos hemos degradado y hemos andado, hermanos, en los asuntos del sexo, pues mal, hemos fallado. Bueno, hermanos, podemos también como Sansón ahora reconocer el pecado, arrepentirnos y de la manera como Dios hizo que le volvieran a hacer el cabello como señal de restauración, igualmente, hermanos, a nosotros también Dios nos va a restaurar. Amén, amén. Solamente reconozcamos, pidamos perdón, no lo volvamos a hacer y busquemos al Señor. Pues dice Lucas 5:32 que Cristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Si Amén. tú eres un pecador, tan pecador como Sansón, si tú eres una pecadora, tan pecadora como Sansón, bueno, si Sansón se salió del pozo, si Dios lo sacó del pozo, ¿quién dice que a ti también el Señor no te puede sacar del pozo? Amén. Habiendo conocido entonces las razones por las cuales llegaste a caer al fondo del pozo, debemos ahora entonces terminar diciéndote que de ese pozo también te puedes salir si tú, como Sansón, reconoces tu pecado y pides perdón Amén. a tu Dios. Amén, Que Dios nos hermanos. bendiga de manera que no sigamos más en el pozo y que todos podamos salir ahora triunfantes por la gracia del Señor. Vamos a orar y vamos a aplicar a nuestra vida pidiéndole al Señor que nos ayude esta lección. Oh Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta lección has mostrado hasta dónde llegaríamos si nosotros nos mantenemos jugando con el pecado, si nosotros nos mantenemos acariciándolo y si nosotros, Padre, seguimos dándole rienda suelta a nuestros placeres que nos entran por los ojos. ¿Hasta dónde llegaríamos, Señor? La lección nos ha mostrado que llegaríamos al fondo de un pozo. Señor, ¿cuánta gente ya quedó ahogada en ese pozo? ¿Cuánta gente ya no salió de allí? ¿Y cuántos están allí, Señor, pero pudieran salir también? Hoy te ruego para que todos los que hemos estudiado esta lección, los que han oído, si se encontraran al borde del pozo, Señor, que se retiren de allí. Y si ya están adentro del pozo, que reconozcan su pecado como Sansón y que tú los restaures. Señor, ayúdanos para que todos seamos muy temerosos de ti, de manera que no juguemos tanto, que no nos alejemos al punto de que tú también te alejes de nosotros. Señor, gracias por tu palabra, por la exhortación. Gracias, Señor, porque le restauraste a Sansón el cabello, que junto con eso también venía la restauración de sus fuerzas. Así, Padre, te rogamos que a nosotros también nos restaures en nuestra vida, en nuestras fuerzas espirituales, y podamos, Señor, avanzar de victoria en victoria. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.